Bienvenidos a otra edición más de este programa Viviendo la Espiritualidad Ecológica, programa con la finalidad de profundizar en ese aspecto de la relación con la creación que nuestra fe en Cristo Jesús nos invita a valorizar y a profundizar como parte de la construcción del reino y como parte de la vivencia del misterio de Dios en nosotros. Continuamos en esta edición con el estudio de la carta encíclica Laudato Si, siempre en el capítulo 1, y hablaremos aún sobre la diversidad, la biodiversidad, la pérdida de la biodiversidad, que es un problema ecológico grave en nuestro tiempo, en nuestra época. Por esto es que desde la edición anterior hemos estado tocando este tema, ya que el Papa Francisco en su encíclica abarca un buen espacio para comentar este problema. Y veremos ahora los numerales del 38 al 40 para comentar siempre sobre esto de la biodiversidad. Y el Papa en estas numerales va a tocar algunos aspectos concretos con respecto a lugares claves que mantienen una gran biodiversidad y que están en peligro de extinción. Leemos el numeral 38 y dice de la siguiente manera: mencionemos, por ejemplo, esos pulmones del planeta repletos de biodiversidad que son la Amazonía y la cuenca fluvial del Congo. Esto es en África, o los grandes acuíferos y los glaciales. No se ignora la importancia de esos lugares para la totalidad del planeta y para el futuro de la humanidad. Los ecosistemas de las selvas tropicales tienen una biodiversidad con una enorme complejidad, casi imposible de reconocer integralmente. Pero cuando esas selvas son quemadas o arrasadas para desarrollar cultivos, en pocos años se pierden innumerables especies, cuando no se convierten en áridos desiertos. Sin embargo, un delicado equilibrio se impone a la hora de hablar sobre estos lugares, porque tampoco se puede ignorar los enormes intereses económicos internacionales que, bajo el pretexto de cuidarlos, pueden atentar contra la soberanía nacional. De hecho, existen propuestas de internacionalización de la Amazonía que solo sirven a los intereses económicos de las corporaciones transnacionales. Es loable la tarea de organismos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil que sensibilizan a la población y cooperan críticamente, también utilizando legítimos mecanismos de presión para que cada gobierno cumpla con su propio e indelegable deber de preservar el ambiente y los recursos naturales de su país, sin venderse a intereses espurios locales o internacionales. Qué importantes son estas palabras del Papa Francisco, porque muchas veces se priva a la naturaleza de la biodiversidad y a todos los seres humanos de la biodiversidad por el afán de ganancia, por el afán de dinero. Exalta el Papa la tarea que tienen los gobiernos, ¿verdad?, de tratar de cuidar los recursos naturales, o digamos los bienes naturales, porque recursos es una palabra economicista, digamos más bien los bienes naturales que contienen en sus territorios los países. Los gobiernos están en la tarea de salvaguardar estas biodiversidades en favor del bien común. Y el Papa lo dice muy claro, que estos gobiernos no se vendan a intereses espurios, locales o internacionales, incluso de grandes empresas que quieren destruir el medio ambiente con tal de obtener más ganancia. Continúa en el numeral 39. El reemplazo de la flora silvestre por áreas forestadas con árboles, que generalmente son monocultivos, tampoco suelen ser objeto de un adecuado análisis, porque puede afectar gravemente a una biodiversidad que no es albergada por las nuevas especies que se implantan. También las humedales, que son transformados en terrenos de cultivo, pierden la enorme biodiversidad de acogida en algunas zonas costeras. Es preocupante la desaparición de los ecosistemas constituidos por los manglares. Aquí hay una situación muy clara y
esta palabra del Papa viene bien a nuestro país, porque en nuestro país se piensa hacer monocultivo, dice para mejorar el medio ambiente, lo ha dicho el ministro de Medio Ambiente en la cumbre que hubo el año pasado, de que van a sembrar palmito, van a sembrar también soya y otro monocultivo que al final deteriora, bueno, la caña, ¿verdad? Que deteriora también la biodiversidad, la tierra. En este sentido, el Papa está advirtiendo, aunque son floras y faunas, bueno, son floras más que todo, ¿verdad? Que alojan determinada fauna, pero no recuperan la biodiversidad que se ha destruido al tratar de plantar estos monocultivos. Es decir, es importante tratar de conservar lugares en los que se mantenga la biodiversidad propia del lugar. De igual manera habla de los manglares, ¿verdad? En las zonas de la costa, o de los humedales, que son lugares donde se siembra en terrenos acuosos, ¿verdad? Que al final destruyen una determinada área en la que la biodiversidad se ve dañada. Entonces el Papa está llamando la atención en que debe de haber un espacio de análisis para saber si estos monocultivos realmente traerán desarrollo al país y si realmente no es más lo que perdemos de lo que ganamos, ¿verdad? Y hablamos de perder y ganar no en cuestión económica, hablamos de perder y ganar en cuanto a biodiversidad y en cuanto a ambiente en nuestro país, en el caminar de nuestra sociedad en relación con el medio ambiente. En este sentido, pues es importante redescubrir que los monocultivos nunca suplantan una biodiversidad perdida. El numeral 40. Los océanos no solo contienen la mayor parte del agua del planeta, sino también la mayor parte de la vasta variedad de seres vivientes, muchos de ellos todavía desconocidos para nosotros y amenazados por diversas causas. Por otra parte, la vida en los ríos, lagos, mares y océanos, que alimentan a gran parte de la población mundial, se ven afectados por el descontrol en la extracción de los recursos pesqueros, que provoca disminuciones drásticas de algunas especies. Todavía siguen desarrollándose formas selectivas de pesca que desperdician gran parte de las especies recogidas. Están especialmente amenazados organismos marinos que no tenemos en cuenta, como ciertas formas de plancton que constituyen un componente muy importante en la cadena alimenticia marina y de las cuales depende, en definitiva, especies que utilizamos para alimentarnos. Los océanos es otra parte de la biodiversidad, lugar de biodiversidad. Es casi la mayor parte del planeta que está cubierto por los océanos, que contienen grandes cantidades de seres vivos, y el Papa nos dice de que la pesca incontrolada también es un problema cuando hace que algunas especies se pongan en riesgo, cuando no hay un control sobre la cantidad de peces que se pueda pescar, ¿verdad? Que se pueda tener en comercio y preservar una cantidad para que se mantenga la especie. Y de igual manera, la pesca indiscriminada, donde se hace la recolección de peces que incluso no sirven de alimento, en las redes caen y al final se desechan muertos al mar. Son especies que al final también están en extinción por una pesca donde no hay una selección correcta, una manera correcta de pescar, seleccionando para preservar la vida de las especies que no sirven de alimento. En este sentido, el numeral 41. Adentrándonos en los mares tropicales y subtropicales, encontramos la barrera del coral, que equivalen a las grandes selvas de la Tierra, porque hospedan aproximadamente 1 millón de especies, incluyendo peces, cangrejos, moluscos, esponjas, algas, etc. Muchas de las barreras de coral del mundo hoy ya son estériles o están en un continuo estado de declinación. ¿Quién ha convertido el maravilloso mundo marino en cementerio subacuáticos despojados de vida y de color? Este fenómeno se debe en gran parte a la contaminación que llega al mar como resultado de la deforestación,
de los monocultivos agrícolas, de los vertidos industriales y de los métodos destructivos de pesca, especialmente los que utilizan cianuro y dinamita incluso. Es terrible en este sentido cómo se está devastando la vida en el mar. Es una vida que está oculta a nosotros y por eso pensamos que nuestros desechos, las empresas que vierten estas cosas, creen que no dañan, pero sí se está dañando la vida del mar. El Papa nos ha hablado entonces de esta gran destrucción masiva que está ocurriendo en los corales, en los mares, donde todo lo que se vierte al mar pues daña la vida que se expande en él. Los plásticos, por ejemplo, es una situación grave, el uso de plásticos no reciclables, plásticos de un solo uso. Estos son un problema para nuestro medio ambiente, especialmente en el mar, porque la mayoría de botellas y la mayoría de plásticos van a parar al mar y los peces están comiendo plástico y se están contaminando los mares. Continúa pues el Papa hablando sobre esta situación grave y dice de la siguiente manera: se agrava por el aumento de la temperatura de los océanos, esta destrucción masiva de biodiversidad en el mar. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que cualquier acción sobre la naturaleza puede tener consecuencias que no advertimos a simple vista y que ciertas formas de explotación de recursos se hacen a costa de una degradación que finalmente llega hasta el fondo de los océanos. Es necesario invertir mucho más en investigación para entender mejor el comportamiento de los ecosistemas y analizar adecuadamente la diversidad variable de las diversas variables de impacto de cualquier modificación importante del ambiente, porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros. Cada territorio tiene una responsabilidad en el cuidado de esta familia, por la cual debería hacer un cuidadoso inventario de las especies que alberga en orden a desarrollar programas y estrategias de protección, cuidando con especial preocupación a las especies en vías de extinción. Esta enseñanza del Papa es importantísima. Muy poco se invierte en investigación. Y aquí un llamado a las universidades. Las universidades están desarrollando carreras casi todas técnicas. Qué bueno, eso no nos podemos oponer a algunas necesidades en nuestra sociedad, como tener ingenieros, tener técnicos, tener ingenieros civiles, todo esto, bueno, sobre economía, etcétera. Sin embargo, se están abandonando algunas carreras que son importantes también, como la biología, ¿verdad? Como la agricultura, como puede ser las investigaciones de biodiversidad. Las universidades le están apostando muy poco a esto. Y son las universidades las primeras que deben de ayudar a la investigación, que deben de proponer a los jóvenes, a los nuevos estudiantes, a investigar, a hacer investigaciones. Necesitamos en todo caso que las universidades repiensen la oferta académica que están proponiendo, porque el problema de la deforestación y el problema de la pérdida de biodiversidad en nuestro país está impactando en gran manera. Y las universidades, la academia, la ciencia, no puede ser indiferente ante estos cambios que estamos teniendo en nuestro país. Se necesita hacer investigación seria sobre la realidad de nuestro país para que científicamente la sociedad pueda pedir al Estado protección de la biodiversidad. Si no tenemos investigaciones serias, si no tenemos investigaciones que nos hagan ver el futuro de nuestro país, pues muy pocas podremos sustentar como sociedad ante el Estado la necesidad de ordenar ciertos comercios, de limitar ciertas explotaciones y tratar de hacer un Estado que realmente quiera defender y mantener la biodiversidad, tal como lo dice aquí el Papa, ¿verdad? Por ejemplo, necesitamos un catálogo, aunque ya hay uno en el MARS,
¿verdad?, en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de especies en extinción. Sin embargo, pues hay que actualizar estos datos y hay que también trabajar en cuanto a, en todo caso, las alcaldías, ¿verdad?, que tienen también un departamento de protección del ambiente, deben de hacer un estudio medioambiental. Por lo general son las empresas las que hacen sus propios estudios de impacto ambiental de sus mismos proyectos, pero es necesario tener otra voz que haga ver si realmente ese es el impacto ambiental o si los informes que las empresas presentan están pues muchas veces mienten o falsificados en algunos datos o malinterpretados en algunos datos a favor del capital. Las alcaldías deberían de tener también un informe de impacto ambiental de sus zonas, de sus municipios, un estudio de suelos para saber dónde sí se puede construir y dónde no se deben de dar permisos para construir. Aunque muchas veces las alcaldías no tienen, ¿verdad?, la potestad de negar permisos, pero por lo menos pueden organizar a la sociedad para que a través del Ministerio de Medio Ambiente se haga la petición de no construcción de algunos proyectos. En este sentido, las alcaldías tienen una gran tarea y ojalá los alcaldes pues también tengan preocupación en su política, ¿verdad?, del cuidado de los recursos, de los bienes naturales que hay en sus municipios. También concientizar a toda la ciudadanía en el cuidado del ambiente, ¿verdad? Muchas veces la intervención humana que cada uno de nosotros hacemos tiende a dañar el medio ambiente y nosotros ni siquiera nos damos cuenta o no lo tomamos en serio. Muchas veces se cree que estos son patrañas, pero no es cierto, ¿verdad? Estamos en una etapa de equilibrio en la cual si rompemos ese equilibrio serán irreversibles los daños que podamos hacer al planeta y entonces todos correremos el riesgo de estar en amenaza también de extinción. Es importante pues que tomemos en cuenta estas enseñanzas del Papa Francisco acerca de el cuidado de la biodiversidad. Entonces, en este capítulo, o en esta sección del capítulo primero, pues el Papa nos ha puesto como los grandes problemas ecológicos. Hablamos del cambio climático, hablamos del problema del agua, hablamos de la biodiversidad. La siguiente sección que veremos en el próximo programa nos hablará también de otro deterioro, pero este es en el ser humano, pero es raíz también de todo el deterioro ambiental que estamos teniendo. Y él va a hablar del deterioro de la calidad de vida humana y la degradación social. Es decir, es un problema que está unido o que es raíz de todo el primer problema que nos ha presentado, porque los seres humanos estamos deteriorando nuestra calidad de vida y estamos degradando de manera de calidad la vida social que tenemos y que llevamos. Entonces, eso lo veremos en la próxima sección de este programa de espiritualidad, viviendo la espiritualidad ecológica. Así es que les esperamos a todos ustedes para que podamos encontrarnos de nuevo y seguir meditando esta encíclica del Papa Francisco que nos invita a cuidar el medio ambiente, que nos invita a tomar conciencia desde la fe de nuestra responsabilidad de cuidar el medio ambiente. Una manera de dar gloria a Dios también es cuidando el medio ambiente. Una manera de agradecer a Dios por todo lo que nos da día a día es también cuidar el medio ambiente, que es la casa común, la casa que Dios nos ha dado a todos. Así es que tomemos en cuenta esto y pidámosle al Señor pues que nos dé la gracia del Espíritu Santo para valorar la vida en todos sus sentidos y en todos sus aspectos. Que el Señor les bendiga a todos. Yo canto al Señor.